Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. La situación de Los Ángeles Clippers actualmente, por supuesto ustedes ya sabrán, no es la mejor. Ha perdido 4 de los últimos partidos y con Russell Westbrook todavía no sabe lo que es la victoria. Muchos se apresuran obviamente a culpar o tal a cual, pero a mí me gustaría hacer un análisis un pelín más a fondo quizás de la situación de Los Ángeles Clippers y ver realmente dónde están los problemas. Si es Westbrook un problema, si el equipo tiene problemas más de fondo o qué sucede en líneas generales con este equipo angelino que realmente no levanta cabeza. Vamos a hablar un poquito de todo esto, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Y a ver, para empezar, yo cuando los Clippers se llevan a Westbrook, yo realmente soy uno, o fui uno, de los que me parecía que estaba bien. Me parecía una buena incorporación. La realidad es que Westbrook no venía jugando mal este año, de hecho venía jugando incluso en Lakers bastante correctamente. La situación es la siguiente, en Lakers, Westbrook estaba ganando 47 millones, entonces un jugador que está jugando relativamente correcto o relativamente bien por 47 millones igualmente es poco. Obviamente para 47 millones el jugador tiene que ser superlativo y estrella, está clarísimo. Pero Clippers no se lo llevaba por 47 millones, Clippers se lo llevaba por 1 millón y pico o 2 millones el mínimo, el contrato mínimo. Entonces un jugador que viniera jugando como jugaba Westbrook en Lakers a raíz de 2 millones de dólares al año, contrato mínimo, la verdad que era una ganga, era un muy buen fichaje. Siempre y cuando, fue lo primero que yo dije, siempre y cuando Ty Lue sepa cuándo ponerlo, sepa cuándo sacarlo y no se case con el jugador. Esa era la cuestión, ese era el punto principal de la llegada de Westbrook. Eso claramente no pasó y desde el minuto 1 no pasó y fue un error, fue claramente un error. Clippers desde el minuto 1 pone a Westbrook de titular y ahí ya arrancas con el pie izquierdo porque ahí rompes todo. Ahí realmente rompes una dinámica de un equipo que venía relativamente bien en los últimos partidos. Clippers los últimos partidos venía jugando más o menos decentemente si uno ve lo que es el cuadro de victorias, digamos, si uno ve antes de la llegada de Russell Westbrook, había ganado algunos partidos, que después vamos a ver también qué partidos ganó y de qué manera, porque tampoco es nuevo que a Clippers le vaya medio mal. A lo largo de la temporada han estado mal, no es que llega a Denver y rompió todo Westbrook, no, Clippers ha estado mal todo el año. Pero en las fechas previas a la llegada de Westbrook, la verdad es que Clippers no había estado del todo mal. Había ganado 9 de los últimos 13 partidos, entre el 19 de enero y el 14 de febrero, fecha justamente un poquito antes de que llegue Russell Westbrook. Así que a partir de eso, los fanáticos empezaban a entusiasmar un poco y el equipo empezaba a funcionar de mejor manera. Que después, como les digo, vamos a hablar un poquito también de los partidos, porque no todos los partidos son iguales. Pero tras la llegada de Westbrook, la verdad que la dinámica del equipo cambió. Clippers, antes de esa llegada, era un equipo que jugaba con Terance Mann de titular. Era el base, entre comillas, no es un base Terance Mann, pero jugaba de base, hacía las veces. Un jugador realmente muy versátil y que hace un poquito de todo. Terance Mann en esos partidos, la verdad que venía haciéndolo de muy buena manera. En esa seguidilla de 14 partidos, para Clippers, en los que realmente le fue muy bien al equipo angelino, Terance Mann venía promediando 9,2 puntos, 4,3 rebotes, 2,8 asistencias. Venía jugando de muy buena manera realmente. No promedia muchas pérdidas, la verdad, promedia 0,8 pérdidas por partido, muy sólido en ese sentido, tirando además un 42,3% desde el triple, muy buen tiro, y 50% de campo. Era un jugador de rol que realmente estaba rindiendo muy pero que muy bien. Clippers saca a ese jugador de rol que estaba rindiendo muy bien para poner a Westbrook, y ahí es la primera rotura a mi gusto del sistema de Clippers. Por eso les digo que a mí me parecía bien la llegada de Westbrook, pero siempre y cuando tenga un rol determinado y algunos minutos determinados. Yo sigo creyendo que Westbrook sigue siendo un jugador muy viable para la NBA, sigue siendo un correctísimo jugador Westbrook. Pero es un jugador que te puede dar, viniendo desde el banco, como lo había hecho en Lakers, unos 20 minutos de calidad o algo por el estilo. No mucho más, no es un base titular para la NBA a día de hoy, lamentablemente Westbrook con todo lo que fue, está claro, ha sido una mega estrella y va a ser Salón de la Fama. A día de hoy no es un base titular para la NBA, es demasiado descontrolado de a ratos, no es un jugador que pone mucha calma, a veces sí que asiste muy bien y eso está muy bueno, pero la verdad es que Clippers necesita otra cosa a día de hoy, sobre todo teniendo en cuenta que tenés a Kawhi y Paul George al lado. Clippers a partir de esto empezó esta seguidilla de derrotas también. Fue salir Terance Mann de la titularidad y realmente el equipo un poquito se cayó. La realidad es que Terance Mann también es un jugador que habitualmente necesita un cierto cariño. La verdad es que Terance Mann como titular suele jugar bastante mejor que como suplente. Es algo que vemos en muchos jugadores.
Y es algo que se ve más al revés, digamos. Hay muchos más jugadores que como suplentes juegan mejor que como titulares. Pero hay algunos, como el caso por ejemplo, no sé, de Jordan Poole, por decir alguno, que como titulares suelen jugar un poco mejor. Terance Mann es uno de ellos. Y realmente venía jugando muy bien. Y al haber salido de la rotación titular del equipo, se ha caído un poco moralmente Terance Mann. Ya no tiene la confianza que tenía antes cuando era titular. Y esa es toda una cuestión. Esa es toda una cuestión en desmedro. Un jugador que además no te está dando todo, al menos lo que vos esperabas en el caso de Russell Westbrook. Un Westbrook que no ha jugado mal igualmente. La verdad es que no ha jugado especialmente mal. Pero sí que es cierto que como titular a Westbrook no le va tan bien últimamente. Los últimos partidos de Westbrook, los últimos 14 partidos en los que Westbrook ha sido titular, los perdió todos. Por decir un dato a tener en cuenta. Pero y en los partidos de esta temporada especialmente ha estado francamente bastante mal. Uno compara los números de Westbrook, que ha promediado 12,4 puntos, 6,7 asistencias como titular esta temporada, contra los números como suplente. Y la verdad es que son bastante distintos. Son bastante distintos. Jugando incluso menos cantidad de minutos, promedia muchos mejores números. Por lo que se ve realmente que como revulsivo esta temporada Westbrook puede seguir siendo un jugador viable, un jugador a tener en cuenta. Pero como titular claramente no. Claramente no. Westbrook jugando contra la segunda unidad rival y realmente tomando la batuta de la ofensiva, digamos, del banco de suplentes, está bien. Sigue siendo un jugador muy viable. Sigue siendo un jugador que puede tener varios minutos. Pero como titular claramente ya no. Y reitero, si encima le sacás a Terance Mann esa titularidad con lo bien que lo venía haciendo, la verdad es que también la situación no es la mejor. Y el otro que se ha visto perjudicado a partir de esta situación es ni más ni menos que Norman Powell, porque Norman Powell anteriormente venía siendo el sexto hombre del equipo. Y con esta situación de Westbrook y con Westbrook en cancha, la verdad que Norman Powell se ha caído muchísimo. Norman Powell en esa seguidilla de partidos del equipo de Clippers, en los que gana, como les decía, 9 y pierde 4, en esos 13 partidos de Clippers, la verdad es que venía jugando a un nivel superlativo. Venía promediando 19,1 puntos, 3,6 rebotes, 1,9 asistencias en esos partidos que se dieron ahí en ese momento, digamos. Fueron unos cuantos partidos y Powell venía haciéndolo muy bien realmente. Muy buenos números para él. Y también el hecho de que llega Westbrook le saca muchos minutos a Powell, le saca minutos de rotación, cambia mucho todo. Y también es el otro gran perjudicado de esta situación de Clippers. Es el otro gran perjudicado. Esa es la cuestión y por eso para mí no ha funcionado este equipo de Clippers en estos partidos con Westbrook. Ese es el mayor problema. No es la llegada de Westbrook en sí, creo yo. Porque Westbrook, reitero, hasta ha jugado bastante bien. Ha jugado bastante bien en líneas generales. La verdad que no lo ha hecho mal. No lo ha hecho mal Westbrook en general. Ha jugado más o menos. Tampoco se puede pedir demasiado, ¿no? Tampoco es que Westbrook ya no es esa estrella, digamos. Miren ustedes las estadísticas de Westbrook en los últimos 4 partidos. No está mal, o sea, no es el desastre total. De hecho, ayer, por ejemplo, termina con un menos 10 Westbrook. Clippers termina perdiendo por 24, o sea, los minutos en los que Westbrook no estuvo en cancha, Clippers está menos 14, digamos, que es peor de lo que te da con Westbrook en cancha, por decir algo, ¿no? Al fin y al cabo. Y el partido con Minnesota pasó medio lo mismo. Westbrook entra al partido sobre el final cuando Clippers ya estaba como 7-8 puntos abajo. No es Westbrook en sí el problema, es todo lo que cambió para poner a Westbrook. Ese es el tema principal y absoluto de este equipo de Los Ángeles Clippers. Y por esto es que para mí no están funcionando. Dicho esto, hay que decirlo todo, porque ahora parece, para algunas personas que están muy con ganas de señalar a Westbrook a la primera de cambio, gente muy rencorosa y muy malvada, la verdad. Sabemos que lamentablemente el mundo es así. Pero bueno, hay gente que está con muchas ganas de destrozar a Westbrook, vayan a saber por qué. Y la verdad es que tampoco es que Clippers era un equipo que daba mucha certeza. Y acá viene la parte de Clippers. Y la verdad es que hay muchos que están hablando de Clippers como ese equipo realmente imbatible o lo que sea. Y la verdad que nunca lo ha sido Clippers ese equipo imbatible esta temporada. Si uno ve lo que son los récords de Clippers, la verdad es que todo el año ha estado bastante mal. Todo el año ha estado bastante mal. Si uno se para más o menos allí por principios de diciembre, Clippers tenía récord más o menos. La verdad que no estaba muy bien. Tenía récords por encima del 50%, pero no por mucho. Por 2-3 partidos más o menos. Hay que tener en cuenta que Clippers tuvo el comienzo de temporada más fácil de toda la NBA. El calendario más fácil en los primeros 3 meses de temporada era de Clippers. Y apenas si Clippers pasaba un 50%, apenitas, por un par de partidos del 50%. O sea, no es que Clippers era una máquina avasallante y fue llegar Westbrook y Clippers se cayó. Para nada. De hecho, tanto es así
que el día, por ejemplo, 18 de enero, no hace tanto, estamos hablando de un mes y medio, Clippers tenía récord negativo. Clippers caía a un récord de 23-24. Después de eso, sí, Clippers gana algunos partidos. Esa racha que yo les comentaba. Realmente fue muy positiva para el equipo. Pero hay que ver también algunas otras cuestiones, ¿no? Porque hay que ver contra quién es esa racha para uno sacar conclusiones más a ciencia cierta de lo que es el equipo de Clippers en líneas generales. Esa racha de 9-4, fue contra equipos como San Antonio, le ganó a San Antonio, de los peores equipos de la NBA, y San Antonio en ese momento, bueno, obviamente estaba en la racha esa de derrotas que terminó concluyendo con 16 derrotas consecutivas. Le ganó a Dallas, bien, esa es una muy buena victoria, la verdad. Le ganó a Lakers, un equipo con récord negativo también, otra vez a San Antonio. Le ganó a Atlanta, un equipo bastante flojo en ese momento, que un par de días después terminan echando al entrenador que tenían. Perdió contra Cleveland. También es cierto que en algunos partidos faltaron Kawhi y Paul George, es verdad, pero bueno, es lo que hay. Le ganó a Chicago, que bueno, Chicago viene más o menos también. Es otro equipo con récord negativo, Chicago, la verdad. Perdió con Milwaukee. Le ganó a Knicks. Ese para mí es el partido de Clippers. Le ganó a Knicks de visitante. No está mal. La verdad que ese es un buen partido, una buena victoria. Después, le ganaron de casualidad a Brooklyn. Ustedes recuerdan, con una gran actuación de Cam Thomas en aquel momento. Le ganó bien sobre el final a aquel equipo de Nets que estaba totalmente destruido porque no estaba Irving. Obviamente ya no estaba Durant tampoco por lesión en aquel momento. O sea, le ganaron a duras penas. Perdieron después con Dallas. Perdieron otra vez con Milwaukee. La verdad es que si uno ve los partidos que ganó Clippers realmente, es contra rivales todos bastante flojos. Y si uno hace todo el panorama de la situación de Clippers, fíjense ustedes el récord. Qué curioso el récord de Clippers. Clippers tiene récord de 22-8 contra rivales que están por debajo del 50%. Y tiene récord de 11-24 contra rivales que están por encima del 50%. Esta es una tónica que ha sido la misma desde toda la temporada. Clippers, cada vez que juega contra un equipo fuerte, pierde. Casi siempre. O sea, es la realidad. Es lo que hay. Siempre ha sido así. Y Clippers en los últimos 4 partidos jugó contra el equipo de Sacramento, viene tercero. El equipo de Denver viene primero. Minnesota, que viene más o menos ahí medio a los tumbos, pero no es mal equipo dentro de todo, es más o menos. Y Warriors. Está claro que el partido contra Minnesota lo tendrían que haber ganado. Ese sí, ese partido podemos darlo como un partido que deberían quizás habérselo llevado. Pero la verdad es que no es nada nuevo. Y además hay que decir también que contra Sacramento y Denver lo perdieron en overtime y de manera muy cerrada. No es que perdieron por 45 puntos como perdieron ayer muy fuertemente y muy papelonescamente contra Warriors. Ese fue el primer papelón, digamos, del equipo. Pero en líneas generales, en los partidos previos, o sea, la verdad que se dio más o menos como se venía dando para Clippers. No es nada nuevo. Si uno ve toda la temporada, previa a la llegada de Westbrook, también el Clippers contra equipos fuertes era flojísimo. No es esto, digamos. Y esta es una situación que durante todo el año ha sido de esta manera. Clippers ha sido un equipo muy por debajo de las expectativas. Y que realmente no ha estado a la altura. Y para mí el primer responsable de esto es el entrenador, la verdad. A mí Ty Lue me gusta como entrenador. Me venía gustando. Las últimas 2 temporadas en Clippers, o hasta 3 les diría, son muy buenas a mi gusto. Son positivas en general. Pero esta temporada no le ha encontrado la vuelta a la situación y ha estado francamente muy mal. Y reitero, ha sido todo el año así. Culpar a Westbrook, bueno, lo podemos culpar por alguna decisión, lo podemos culpar por algún momento. No ha sido la solución, eso sí que podemos decirlo como en sí. O sea, claramente, si Clippers lo que buscaba era en Westbrook una solución, o si alguien esperaba que Clippers fuera la solución si Westbrook pensaba que podía ser la solución para los Clippers, no lo ha sido. Eso está claro, o sea, eso desde ya que no. Pero tampoco es que Westbrook es el problema. Reitero que Westbrook no ha jugado tan mal tampoco en Clippers. Hay varios jugadores que han jugado mucho peor que Westbrook en estos días. Yo creo que el problema principalmente es de Ty Lue. Como les digo, porque rompió un equipo que más allá de ser contra rivales un poquito más sencillos de la cuenta, venía más o menos ganando, venía más o menos bien, venía más o menos encontrando el rumbo si se quiere, y rompieron eso por traer un base tradicional como es Westbrook. Eso sí que ahí se le puede achacar. Y después hay rotaciones que uno tampoco entiende del todo, por qué juega alguno sí, algún otro no, por qué no juega Covington, es algo que también, o sea, tampoco se entiende del todo. El equipo no defiende especialmente bien, está claro, es cierto, o sea, no defiende, no es ese equipo sólido defensivamente que era el año pasado, no lo es, pero ni de casualidad. Si nos fijamos realmente, el rating defensivo de este equipo de
de Clippers es de apenas 113,9. Está 12 de 30. No es el desastre más desastre, pero no es ese equipo top que supo ser. Si a eso le sumamos que el rating ofensivo es de 103,5, es decir, está a 20, es un desastre realmente el equipo. Es un desastre, es muy flojo. Es muy flojo, la verdad. Hay poquitos equipos que meten menos puntos por partido que estos Clippers. Ellos pensaban seguramente que con Westbrook lo iban a solucionar. Claramente no lo solucionaron. Y no solo no solucionaron eso, sino que rompieron un poquito más de todo el resto. Esa es la cuestión. No sé, cada uno señalará al que quiere. Pero aquí Westbrook, la verdad, me parece el menos señalable. Porque ninguno de los 4 partidos, ninguno absolutamente de los 4 partidos, Clippers lo perdió por Westbrook. O esa al menos es la sensación que a mí me dio viendo los 4 partidos. Porque hay alguna gente que se levanta al día siguiente sin ver el partido y empieza a hablar mal, porque obviamente tienen boca. Pero la verdad que más allá de eso, no creo yo que Westbrook sea el principal responsable. Más allá de que, como les digo, tampoco ha sido la solución. Si alguno esperaba que sea la solución, claramente se equivocó. Pero tampoco se puede pedir eso a un jugador que promedia, que gana 2 millones al año. Tampoco se puede pedir mucho de eso para un jugador que gana un mínimo. Sería un poco injusto. Westbrook claramente ya no es el que era. Y reitero, Westbrook ya no es un base titular en la NBA que te puede dar soluciones. Es un sexto hombre que puede venir del banco y darte 20 minutos de calidad. Clippers no lo entendió así. Y bueno, cambió la estructura que tenía, cambió el plan de juego que tenía. Y no le está yendo nada bien. Habrá que ver qué hace Clippers de ahora en más, ¿no? Porque la realidad aquí es la siguiente. Desde los despachos del equipo, no lo querían a Westbrook. Claramente no lo querían a Westbrook. No estaban muy encantados con la idea de traer a Russell Westbrook ni nada por el estilo. Lawrence Frank, que es el manager del equipo de Clippers, claramente no lo quería. No lo querían el equipo a Westbrook de ninguna manera. El que lo quería era Ty Lue. Y después los jugadores lo pidieron. Jugadores que están haciendo una temporada bastante floja. Lo pidieron a Westbrook. Está pasando lo que está pasando. ¿Qué pasará ahora entonces? ¿Cuáles serán las decisiones que tome el equipo de Clippers desde los despachos? Me interesa saber, la verdad. Me interesa mucho saber a ver qué es lo que van a hacer. Porque la verdad que esto está complicadísimo. Y encima, si uno ve lo que son los Clippers de aquí en más, porque la situación de Clippers fácil no es. La verdad es que no está sencilla la situación de Clippers en lo más mínimo. Si uno ve los próximos partidos de los Clippers, juegan ahora contra Sacramento otra vez, contra Grizzlies, contra Raptors, contra Knicks, contra Warriors de vuelta. Son todos equipos que están por encima. Bueno, Raptors creo que no. Raptors no está por encima del 50%. Pero el resto no está muy lejos tampoco. Capaz que cuando llega ese momento ya lo está. Pero el resto, la verdad, son todos equipos por encima del 50%. ¿Cómo le va a ir a Clippers aquí? Tranquilamente pudieran llegar a perder los próximos 5 partidos sin ningún tipo de inconveniente. Sin ningún tipo de problema podrían perder absolutamente todo. Es todo un tema para Clippers. Habrá que ver qué sucede con ellos de aquí en más, ¿no? Pero no está sencilla la cuestión. Claramente no está sencilla la cuestión. Y claramente el experimento de Westbrook, hasta el momento, al menos de la manera que lo ha planteado Clippers, no está funcionando. Así que veremos a ver qué hacen y qué decisiones toman de aquí en más. Si les gustó el video, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Me gustaría leer sus análisis abajo. Análisis de verdad, ¿no? Westbrook. No, análisis en serio realmente, que de los que hayan visto los partidos de Clippers, ¿cuál creen ustedes que es el problema realmente de este equipo y cómo se solucionaría en este caso? Si es que tiene solución esta temporada, que yo creo, la verdad, que no la tiene. Sinceramente, o sea, yo creo que no hay solución para Clippers esta temporada. No veo cómo Clippers pudiera llegar a convertirse en un equipo candidato al anillo. ¿Que van a ser un equipo fuerte? Bueno, quizás sí, puedan pasar alguna ronda, lo que sea, es probable. Pero para candidato, digamos, para enfrentar a Denver o a Phoenix, por ejemplo, o incluso a Warriors si siguen esta racha, la verdad que no lo veo. Claramente no lo veo a Clippers haciendo eso ni de casualidad. Sinceramente, ni de casualidad. Así que bueno, qué sé yo. Veremos a ver qué hacen de aquí en adelante. Muchísimas gracias a todos, obviamente, por haber llegado hasta aquí. Y nos vemos la próxima.